Bienvenido a esta segunda parte y última de estos fundamentos de la historia humana. Nos habíamos quedado en esta nueva gran pregunta: ¿qué tenía tan de especial este nuevo lenguaje de los sapiens que literalmente les permitió conquistar el mundo? En estricto sentido no era el primer lenguaje. Como sabemos, distintos animales tienen sus propios códigos y lenguajes. Tampoco fue el primer lenguaje vocal. Los monos verdes tienen lenguajes vocales y los estudios de zoólogos han demostrado cómo son capaces de emitir vocalmente mensajes distintos, y los cuales han sido descifrados como cuidado peligro terrestre o cuidado peligro aéreo, o en su defecto cuidado un águila, cuidado un león. Sin embargo, sabemos, como lo plantea el propio Marvin Harris, que el lenguaje de Homo sapiens moderno es cualitativamente distinto al de el resto de los sistemas animales de comunicación. Una forma de resumirlo sería la que plantea el propio Harris y decir que el lenguaje humano ha alcanzado la universalidad semántica, la universalidad de significado. Es decir, un sistema de comunicación capaz de transmitir información sobre aspectos, dominios, propiedades, lugares o sucesos pasados, presentes o futuros. En otras palabras y desde otra perspectiva, podríamos decir que nuestro lenguaje es asombrosamente flexible, pues podemos producir un número casi ilimitado de sonidos para producir a su vez un número casi infinito de frases, todas y cada una de ellas con un significado diferente, lo cual nos permite almacenar una cantidad de información prodigiosa acerca del mundo que nos rodea. No obstante, nuestro lenguaje no solo evolucionó para decir cosas sobre el mundo que nos rodea, sino también sobre nosotros mismos, sobre la interacción social. Pues somos ante todo un animal social en el que la cooperación es la clave para sobrevivir y reproducirnos. Para ello es sumamente importante saber quién odia a quién duerme con quién es honesto y quién no, lo cual nos permite establecer tipos de cooperación más estrecha y refinada. De manera que nuestro lenguaje evolucionó tanto para decir cosas sobre el mundo que nos rodea, como para la crucial interacción social y la sobrevivencia que ésta permite. No obstante, nos hace falta algo esencial. Además de esta hiperflexibilidad o universalidad semántica, y decir cosas sobre el mundo y sobre la interacción social, que ya nos acercan bastante a comprender las capacidades del lenguaje humano, ¿cuál sería esa característica realmente única que nos falta de nuestro lenguaje? Se trata de la capacidad de transmitir información acerca de cosas que no existen en lo absoluto, de crear ficción. En palabras de Harris, de transmitir información de cosas imaginarias. Solo sapiens de 70.000 años en adelante eran y somos capaces de hablar acerca de tipos enteros de entidades que jamás hemos visto, tocado, oído, sentido, etc. Leyendas, mitos, dioses y religiones aparecieron por vez primera con esta revolución cognitiva. Entonces, si los monos verdes son capaces de comunicar algo como cuidado un león, y los humanos arcaicos antes de la revolución cognitiva podían decir algo más complejo como el león está en la colina, vamos, Homo sapiens, a partir de la revolución cognitiva, adquirió la capacidad de decir algo como el león humano es el espíritu guardián de nuestra tribu y vamos a rendirle culto. Entonces, la capacidad de hablar sobre ficciones es la característica realmente única y más singular del lenguaje de los sapiens. No obstante, debemos también preguntarnos por qué o para qué es importante esta cualidad de la ficción. Obviamente para los cazadores-recolectores sería mucho más provechoso salir a buscar frutos y bisontes que espíritus. Pero la ficción no solo nos ha permitido imaginar cosas, y esto es importante, sino hacerlo colectivamente, de manera colectiva, como los cientos de miles de historias sobre la creación o los mitos nacionalistas de los estados modernos. Estos mitos nos han conferido la capacidad sin precedentes, esto es crucial,
de cooperar flexiblemente en números apabullantes. El concepto clave para entender esto es el de confianza. Veamos por qué. Se ha investigado cómo funciona la cooperación entre los chimpancés, quienes forman grupos dirigidos por un macho alfa. Los lazos entre los miembros de la coalición o grupo se forman y se basan en el contacto íntimo diario. Se abrazan, se besan, se tocan, se acicalan, se hacen favores mutuos. Esto es lo que más tiempo pasa haciendo un macho alfa. De hecho, no gana su posición solo por su fuerza, sino porque es capaz de liderar una coalición fuerte y estable mediante todas estas estrategias sociales. Incluso es de forma muy similar a cómo los políticos en tiempos de campaña van por ahí estrechando manos y besando niños. Dos chimpancés que nunca se han acicalado o luchado juntos nunca cooperarán porque no confían el uno en el otro. Pero hay límites claros al tamaño de los grupos que se pueden formar y mantener mediante el contacto diario, mediante la confianza, porque necesitan conocerse íntimamente para cooperar. Así que un grupo o coalición de chimpancés nunca rebasará el número de los 50 individuos. Cuando el número crece, el orden social se desestabiliza y se forman nuevos grupos. En el caso de los humanos arcaicos, antes de la revolución cognitiva, las bandas de cazadores-recolectores funcionaban de forma muy parecida. Pero como su lenguaje era más complejo que el de los chimpancés, con capacidades para la descripción del mundo y para la interacción social, el número de integrantes de una banda de recolectores-cazadores era mayor. Pero también el lenguaje para la interacción social tenía sus límites. Cuando se rebasaba ese límite, ya era imposible ponerse de acuerdo para saber quién es el líder, quién caza aquí, quién caza allá, quién se aparea con quién, y ese límite ronda los 150 individuos. Por debajo de dicho umbral pueden funcionar negocios, comunidades o unidades militares, únicamente mediante la interacción social y el conocimiento íntimo. Un pelotón de 50 soldados puede funcionar así, o un pequeño negocio. Pero cuando se rebasa este umbral de los 150 individuos, las cosas ya no pueden funcionar de esa manera. No se puede hacer funcionar una división militar de miles de soldados mediante el conocimiento íntimo. Al igual que si ese pequeño negocio no sabe reinventarse al rebasar ese umbral, irá a la quiebra. Entonces, y al igual que con los chimpancés, cuando las bandas de recolectores cazadores rebasaban ese límite, se desestabilizaba el orden social y se separaban. En otras palabras, les estoy diciendo que los grupos de cazadores recolectores, es decir, la condición que más tiempo ha tenido el ser humano sobre el planeta, estaban formados por millares de grupos distintos y separados que no rebasaban cada uno de ellos más que unos cuantos cientos de individuos. Y para ser exactos, no más de 200 de individuos. Entonces, viene una gran pregunta, y para la cual en realidad ya hemos hablado de la respuesta, o planteado la respuesta. ¿Cómo consiguió entonces Homo sapiens cruzar este umbral crítico y fundar ciudades con miles de habitantes o imperios con millones? La respuesta radica en su capacidad para crear ficción, mediante contar relatos. Un gran número de extraños pueden cooperar exitosamente si creen en mitos comunes, que es el elemento que los hace confiar a unos en otros. A partir de la revolución cognitiva entonces, ya no importaba que el líder no conociera íntimamente a toda su banda, sino bastaba con ver o saber que todos le rendían culto al espíritu guardián del hombre león, por seguir nuestro ejemplo, o qué sé yo, de la rama parlante, para confiar en ellos, a través de una ficción compartida. Cualquier cooperación humana a gran escala, ya sea un estado moderno, una iglesia, religión, una ciudad antigua, un imperio, está establecida sobre mitos comunes que solo existen en la imaginación colectiva de la gente. Dos cristianos, por ejemplo, que no se conocían absolutamente de nada, podían no obstante participar en una cruzada o aportar fondos para la misma, porque ambos creían que el cristianismo era la fe verdadera. O dos serbios pueden incluso ofrecer su vida porque ambos creen en la existencia de la patria serbia.
O dos abogados que no se conocen absolutamente de nada pueden defender a un perfecto extraño porque ambos creen en la existencia de las leyes, la justicia y los derechos humanos. No obstante, y en nuestra lógica de razonamiento, ninguna de estas cosas existe fuera de la imaginación compartida de Homo sapiens. No hay dioses en el universo, ni naciones, ni derechos humanos fuera de la imaginación común de los seres humanos. Y ojo, esto de ninguna manera quiere decir que sean vulgares mentiras, sino realidades imaginadas y sobre todo compartidas. Existen de una forma diferente a los fenómenos físicos y sin embargo su importancia en el mundo puede ser enorme. De hecho, muchos de los impulsores más importantes de la humanidad son intersubjetivos, como las leyes, el dinero, los dioses, las naciones, etc. Para entender esto, distingamos rápidamente los tres tipos de realidades: realidades objetivas, realidades subjetivas y realidades intersubjetivas. Las realidades objetivas son simplemente aquellas que existen con independencia de la conciencia humana, como la fuerza de gravedad. Las realidades subjetivas, en cambio, son aquellas que existen con dependencia de la conciencia humana, pero solo de una conciencia humana, como aquel niño que tiene un amigo imaginario. Cuando éste crece, el amigo imaginario desaparece. ¿Y cuáles son las realidades intersubjetivas? Son las que más nos están interesando ahora, y es algo que existe en el seno de la red de comunicación de la conciencia subjetiva de muchos individuos. Ejemplos como una nación, una compañía, un dios, etc. Veamos un ejemplo de una compañía de negocios. Un icono que se parece mucho al león de Stadel es el logotipo de Peugeot, que por cierto se fundó a tan solo 300 kilómetros de la cueva del león de Stadel. Se trata de uno de los más antiguos y mayores fabricantes de automóviles, el cual cuenta con alrededor de 200.000 trabajadores en todo el mundo, la mayoría de los cuales no se conocen absolutamente de nada, pero que cooperan de manera tan efectiva que hacia 2010 Peugeot produjo alrededor de 1.8 millones de automóviles y ganancias por cerca de 60 millones de euros. Pero, ¿en qué medida o sentido podemos decir que Peugeot existe? Todos sus automóviles, sus trabajadores y sus oficinas no son Peugeot. Y aunque todas sus oficinas, sus trabajadores y sus automóviles desaparecieran, Peugeot seguiría existiendo. Esto no quiere decir que Peugeot sea inmortal. Si un juez ordena su disolución, todos sus trabajadores, sus oficinas y sus automóviles seguirían existiendo, pero Peugeot S.A. desaparecería inmediatamente. Peugeot entonces es una invención colectiva que los abogados llaman ficción legal. No puede ser señalada, no es un objeto físico, pero existe como entidad legal. Puede abrir una cuenta bancaria, tener propiedades, paga impuestos. Peugeot pertenece a un género particular de ficciones legales llamadas compañías de responsabilidad limitada. La idea que hay detrás de estas compañías es una de las invenciones más ingeniosas de la humanidad. Si bien su término técnico no deja de resultar paradójico y chusco al mismo tiempo, pues se llaman corporaciones, que viene de corpus en latín, que significa cuerpo, precisamente lo único de que carecen dichas corporaciones. Entonces, ¿cómo consiguió Armand Peugeot, el hombre, crear Peugeot, la compañía? Pues de forma idéntica o muy similar a como sacerdotes y hechiceros han creado dioses y demonios a lo largo de la historia. Todo gira en torno a contar relatos, historias, y más importante aún, de convencer a la gente para que las crea. En el caso de los sacerdotes franceses, por quedarnos en Francia y el catolicismo francés, ese relato o narración crucial era la vida de Jesucristo tal y como lo cuenta la Iglesia Católica. Según dicha narración, por ejemplo, si el sacerdote católico, ataviado de sus vestiduras sagradas, pronuncia las palabras y conjuros correctos en el momento adecuado, el pan y el vino mundanos se convertían en la sangre y el cuerpo de Cristo. En el caso de Peugeot, esa narración o relato crucial, ¿cuál es? Pues es el Código Legal francés. Según la legislación francesa,
Si un abogado autorizado sigue la liturgia y los rituales adecuados, escribe todos los conjuros y juramentos en un pedazo de papel bellamente decorado y añade su rúbrica, entonces voilà, no solo se constituía legalmente una compañía, sino que millones de ciudadanos franceses se comportaron como si la compañía Peugeot existiera realmente. O diríamos, objetivamente. Pero contar relatos no es fácil. La dificultad no estriba en contarlos, sino en convencer a todos o a un gran número para que los crean. Pero cuando esto tiene éxito, confiere un poder inmenso a los sapiens, porque permite a millones de extraños cooperar y trabajar hacia objetivos comunes. Piénsenlo ustedes qué aburrido y prácticamente imposible habría sido crear estados, religiones, dioses, empresas, sistemas legales, si solo pudiéramos hablar de cosas que realmente existen, como ríos, árboles y leones. Los tipos de cosas que la gente crea a través de esta red de narraciones son conocidas en los círculos académicos como constructos sociales. Y el más ampliamente aceptado en Feliz Invento de Benedict Anderson, el de realidades imaginadas. Dentro de esta red de ficciones que los sapiens han urdido o tejido, ficciones como Peugeot o Estados Unidos no solo existen, sino que tienen un poder inmenso, objetivo, en el mundo. Esta fuerza de las realidades imaginadas ha llegado a tal grado y es tan poderosa, para que nos demos una idea, que en nuestros días la existencia de realidades objetivas como mares, ríos y vaquita marina depende de la gracia de realidades intersubjetivas como la ONU, Greenpeace o el Fondo Monetario Internacional. Nadie mentía cuando en años recientes la ONU exigió a México respetar los derechos humanos de los indígenas, aunque la ONU, México y los derechos humanos son invenciones de nuestra fértil imaginación. Así y entonces, los seres humanos desde la revolución cognitiva hemos vivido en una especie de realidad dual. La realidad objetiva de los ríos, los leones y los árboles, y las realidades imaginadas de los dioses, las naciones, las corporaciones y un amplio etcétera. Esto tampoco quiere decir que las realidades imaginadas sean infalibles o inmutables, pero para derribar a una realidad imaginada hace falta crear otra más convincente. Y tan no son inmutables que de hecho la capacidad de transformación de estos mitos o realidades imaginadas contando narraciones diferentes, ha abierto una vía rapidísima de evolución cultural para Homo sapiens única. Por ejemplo, en 1789, la población francesa, casi de la noche a la mañana, pasó de dejar de creer en el mito de la soberanía del rey para pasar a creer en el mito de la soberanía del pueblo. Desde la revolución cognitiva entonces, Homo sapiens ha podido revisar sus comportamientos de acuerdo a las necesidades cambiantes y transformarlos de forma asombrosa. En oposición, el comportamiento de otros animales sociales está determinado en gran medida por sus genes. Los chimpancés, por ejemplo, no pueden reunirse en una asamblea constitutiva para abolir el cargo de macho alfa y declarar que ahora todos los chimpancés serán iguales. Es decir, cambios de comportamiento importantes solo podrían darse si algo cambiara en el ADN de los chimpancés. En cambio, los sapiens, desde la revolución cognitiva, pueden cambiar la naturaleza de sus relaciones interpersonales, sus actividades económicas, políticas y toda una serie de comportamientos en brevísimos lapsos de tiempo, en años, en lustros, en décadas. Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso de alguien que hubiera nacido en lo que hoy se llama México en el año de 1815 y que hubiera vivido 100 años. Habría nacido como súbdito del rey de España en el virreinato de la Nueva España, habría pasado su infancia en la Revolución de Independencia, su juventud como ciudadano mexicano de la República Federal, su adultez como parte del imperio de Maximiliano, habría regresado a ser ciudadano del México reformista, su vejez la habría pasado en la dictadura de Porfirio Díaz y sus últimos años los habría pasado como parte del régimen naciente de la Revolución Mexicana.
por lo que habría logrado transitar por 5 sistemas sociopolíticos completamente distintos, pero su ADN habría permanecido exactamente igual. Y este ha sido la clave del éxito de los Sapiens. Esta gran vía de evolución cultural, a semejanza de un carril de altísima velocidad, posibilitado por la capacidad de crear ficción, realidades imaginadas, que por ejemplo permitió a los Sapiens vencer a los Neandertal. Pues si bien los Neandertal eran más fuertes y capaces de compartir información acerca del mundo y social, como no podían contar relatos de ficción, no podían cooperar de manera efectiva en gran número. Por lo que frente a los Sapiens, con posibilidades de modificar rápidamente sus comportamientos, como hemos visto, es decir, versátiles, innovadores y además masivos, los Neandertal no tuvieron ninguna oportunidad. Una hipótesis parcial a cómo desaparecieron las otras especies humanas. Y en el contexto actual que estamos viviendo, seguramente alguna de las enfermedades de estos Homo sapiens masivos pudieron haber sido una de las causas principales para haber acabado con las otras especies humanas. Pero lo importante ahora es comprender que la inmensa diversidad de realidades imaginadas que los sapiens inventaron, así como la inmensa diversidad también resultante de patrones de comportamiento, son los principales elementos de lo que llamamos cultura, nuestro concepto central. Estas culturas, desde que aparecieron, no han dejado de transformarse y desarrollarse, y a tales cambios le llamamos historia. Y entonces aquí cierra ese enfoque antropohistórico. La revolución cognitiva es, en consecuencia, el punto en el que la historia declaró su independencia de la biología. Pues hasta antes de la revolución cognitiva, los actos de todas las especies humanas pertenecían al ámbito de la biología. A partir de la revolución cognitiva, las narraciones históricas sustituyen a las teorías biológicas como nuestros medios primarios a la hora de explicar el desarrollo de Homo sapiens. Obviamente, por ejemplo, no vamos a explicar la Revolución Francesa por la interacción de genes, o de hormonas, u organismos. Es necesario y mucho más importante explicar las interacciones sociales, políticas, económicas, etc. Es como si un narrador deportivo se concentrara exclusivamente en describirnos las condiciones del terreno de juego, en este caso lo biológico, en vez de concentrarse en lo que estuviesen haciendo los jugadores. No obstante, esto tampoco quiere decir que Homo sapiens y la cultura estén exentos de la biología. Seguimos siendo animales y muchas de nuestras capacidades o limitantes están conformadas por nuestro ADN. Nuestras sociedades están construidas sobre las mismas bases que las sociedades de Neandertal. Y cuanto más examinamos estas piezas, sensaciones, emociones, lazos familiares, menos diferencias encontramos entre nosotros y los demás simios. Sin embargo, en nuestra lógica de razonamiento, sería absurdo buscar las diferencias a nivel individual o familiar. De 1 en 1 o de 10 en 10, seguimos siendo embarazosamente parecidos a los chimpancés. Las diferencias significativas solo empiezan a aparecer cuando cruzamos ese umbral de los 150 individuos, y cuando alcanzamos los 1000 o 2000 individuos, las diferencias son apabullantes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si intentáramos agrupar a miles de chimpancés en cualquier plaza pública? El resultado sería un pandemonio. Por el contrario, los sapiens nos reunimos regularmente en millares, en cientos o en millares en estos lugares, creamos patrones ordenados, celebraciones masivas, Juegos Olímpicos, etc. En el caso, por último, como último ejemplo, de la producción de utensilios, esta no tiene grandes consecuencias si no está acompañada de la capacidad para cooperar con muchos otros. Pues preguntémonos cómo es que ahora podemos producir satélites o misiles con cabezas nucleares y hace 30.000 años solo teníamos puntas de lanza si fisiológicamente nada, absolutamente nada, ha cambiado en nuestra capacidad de fabricar utensilios. Pues porque nuestra capacidad de cooperar en gran número ha aumentado de forma espectacular.
La producción de una cabeza nuclear requiere de la cooperación de millones de extraños en todo el mundo, desde los obreros que extraen el uranio hasta los físicos que escriben las fórmulas matemáticas para comprender la interacción de las partículas atómicas. Entonces, la verdadera diferencia entre nosotros y los chimpancés u otros animales es precisamente este pegamento mítico que une a un número extraordinario de individuos para cooperar de manera efectiva y masiva. Este pegamento de las realidades imaginadas o intersubjetivas nos ha convertido, digámoslo así para ser ilustrativos, aunque sin modestia, y con todas las implicaciones y responsabilidades, incluso negativas, que entraña para nuestra especie, insisto, este pegamento de las realidades imaginadas o intersubjetivas nos ha convertido, con todas estas atenuantes y responsabilidades, en los dueños de la creación. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gobierno de México.